Buenas noches y bienvenidos todos a esta presentación del Catecismo para adultos, Buscad al Señor. Un saludo especial a todos los presentes, los de la diócesis de Madrid, de Alcalá de Henares y de Getafe, de aquellos que habéis venido también de Guadalajara y, como no, a los obispos presentes de nuestra comisión. También a los de Acción Católica que han querido unirse a este acto tan significativo e importante para todos nosotros. Un saludo también a los portugueses que nos siguen ya de un modo online y los de América, de Estados Unidos y de otras partes del mundo que se han conectado con nosotros para este evento. Como les digo, tratamos de ofrecer esta guía y este texto, pues buscando ante todo que la catequesis de adulto para revitalizar la vida cristiana y también para el catecumenado, pues disponga de un instrumento que realmente sea significativo y que ayude en todo este proceso. Pero antes de hacer esa presentación, quisiéramos pues poner sobre la mesa experiencias que nos hacen descubrir la necesidad de este catecismo para la catequesis de adulto. Y nos acompañan en esta tarde pues varias personas. Comenzamos con Gabriel, que es un nuevo cristiano, un neocristiano, que se bautizó en la Pascua pasada y que nos va a narrar y nos va a contar su experiencia. Cuando quiera, Gabriel. Hola, buenas a todos. Me llamo Gabriel Ziyuan. Gabriel no es un nombre chino, que se ve, vengo de China, de una ciudad gigante. Y cerca de Madrid hay una ciudad que se llama Chinchón, ¿no? Pues mi ciudad es al revés, Chongqing. Es la ciudad más grande del mundo con 30 millones de habitantes. Y así que podéis imaginar cómo he encontrado Dios, que es complicado. Y voy a compartir mi experiencia personal. Yo pienso, tenía 15 años en la calle jugando un juego y luego he traído una estatua de cruz, justo así. Y a esta edad ni me da cuenta quién es. Y luego la película de terror me hace conocido quién puede protegerme. Y así he conocido a Dios. Y luego he hecho mi estudio en Francia, me acerca a Dios con otra manera un poco extraño, que me toca la puerta de los testigos de Jehová. Y ha pasado mal y hasta conocí a una señora francesa muy maja, me guía... me ayuda mucho en la vida, me lleva a la misa y todo, pero todavía no tenía oportunidad para bautizarme, acercar más en Dios, al Dios. Y luego cuando volví en China, me daba cuenta de mi familia, hay cristianos que nunca sabía, son muy discretos. Y después de trabajar 2 años, llegué a Madrid, hago mi estudio en la Complu y he conocido a mi mujer, que es cristiana también, y empiezo a preparar bautizo para poder luego casarme. También yo pienso que es una buena oportunidad para mí para acercar más al Dios. Entonces, desde el principio he empezado mi bautizo en Usera, en la iglesia católica. No, primero era Usera, con una comunidad china. Y luego llega la pandemia, 2 años parado y otra vez preparado de nuevo en la iglesia de franciscanos,
Cristo de la Paz, justo, gracias. Y he hecho bautizo año pasado y este verano corriendo, casado en Santa Catalina, laboré ahí con mi mujer. Pues todo bien y ahora me alegre mucho que acerco más al Dios y mi vida es muy feliz y hace muy poco mi mujer está embarazada y ahora estamos preparando que el angelito nace el año que viene. Y ya está en mi experiencia personal. Muchas gracias. Nos acompaña también en esta noche Jennifer Alvarado, que es catecúmena, que está haciendo el proceso de iniciación cristiana para recibir el bautismo y nos contará también su experiencia. Buenas noches, mi nombre es Jennifer, yo soy de Colombia, tengo 22 años y realmente, aunque de pequeña a mí no me bautizaron, siempre tenía como esa fe de creer en que existe un Dios y que hay alguien que te está ayudando y te está guiando en cada paso que estás realizando. Me considero siempre una persona que es luchadora por los objetivos que tiene, pero realmente es como ese espíritu, que es Dios quien te pone ese espíritu de seguir luchando por las cosas que tú quieres. No me bautizaron de pequeña porque mis padres tenían en sus familias, por parte de mi madre eran cristianos y por parte de mi padre eran evangélicos, entonces había como una discordancia en cuestión de las familias. Entonces lo que dijeron mis padres fue que elijan el camino que quieran elegir cuando estén grandes, cuando estén mayores, y pues mi decisión ha sido bautizarme y realizar todos los sacramentos, porque siempre he pensado que sin Dios no soy nada, porque siempre han habido momentos en los que me he alejado de Él por situaciones, circunstancias, momentos de debilidad, pero han habido formas en las que Él me ha buscado, personas, palabras, ahora que existe el Internet, pues videos, de que de repente abro el Internet y hay un video que me dice cualquier cosa que necesito escuchar en ese momento y es como que automáticamente me digo, es Dios hablándome, diciéndome que, buscándome de alguna forma y tratando de que vaya hacia Él, realmente. Y del proceso de formación de la catequesis y de las personas que me van a acompañar en el proceso, realmente lo que espero es que me puedan enseñar a acercarme mucho más a Él, poder tener la forma más agradable de poder comunicarme con Él y poder sentirlo mucho más de lo que ya lo siento ahora. Muchas gracias. Sin duda que este catecismo ilumina a los que hacen el recorrido de la iniciación cristiana, pero lógicamente también es un instrumento al servicio del catequista, para que el catequista pueda tratar de marcar el camino que tiene que ir acompañando a los catequizandos o catecúmenos. Nos acompaña también un catequista de adultos, Ignacio Ugarte, que nos contará también su experiencia en ese acompañamiento y también la necesidad que él descubre de tener un instrumento del catecismo para la iniciación cristiana de esas personas adultas que acompañan. Pues buenas noches a todos, gracias por invitarme. Me pongo aquí el cronómetro para no pasarme, me han dicho que con mucho 5 minutos y me enrollo bastante. Dicho esto, tengo la suerte de tener a 2 catecúmenas que ya se bautizaron y pasaron por los sacramentos de iniciación cristiana. Por mandato, pues me lo propuso el párroco de San Eduardo, Mauricio, y bueno, para mí fue un reto, pero siempre con disponibilidad en la iglesia. Y 2 personas que venían de mundos muy diferentes. Por un lado, como Jennifer, efectivamente una persona aquí en España ya profesional, con ganas de formar una familia y que también le dijeron sus padres que podía elegir su camino, ¿no? Y por otro lado, una persona que viene de Rusia y que
no pudo ser bautizada cuando era pequeña y quería volver a su fe, ¿no? Entonces, caminos diferentes y en el fondo lo que tienen en común es que quieren buscar a Dios, quieren buscar al Señor. Y eso es lo más importante, tienen una sed muy grande, tienen una disponibilidad muy grande. Y esto es lo que para mí es el gran don que tienen los catecúmenos, en los adultos, que tienen la disponibilidad, tienen la decisión de hacerlo, ¿no? Frente a los niños pequeños, tengo 3 hijos, el más mayor va a cumplir 8 años, está empezando el catecumenado de primera comunión. Y hay que empujarles y hay que, porque la fe todavía es un poco la de los padres, ¿no? Entonces, aunque estén iniciando el camino a la primera comunión, no tienen esa decisión. Y si encima le podemos añadir, porque yo como catequista lo gozo, aprovecho todo lo que ellos aportan también, ¿no? Sobre todo esa sed de Dios que yo creo que para el resto de los cristianos tenemos que aprender de ellos, ¿no? Y que se necesitaba un material como este catecumenado que nos están presentando hoy, porque uno no sabe bien dónde tirar, te reúnes con el párroco, oye, pues el Yucat puede ser una opción, pues voy a buscar material para que aprendan a rezar, voy a buscar una cosa, voy a buscar otra, pero el no tener un material común para todos, con un itinerario bien marcado, con un temario bien marcado, pues hace que igual a los catecúmenos les podamos estar pues despistando un poco, ¿no? Y creo que no puede ser mayor acierto por parte de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal tener este itinerario de vida cristiana, que es buscar al Señor, que es para ellos, pero es para nosotros también. Es un itinerario que creo que podemos tener para toda la vida, igual que guardamos esa Biblia que nos dieron para la primera comunión, igual que guardamos la Biblia familiar, igual que guardamos todo lo que la Iglesia nos da y nos propone. Gracias a vosotros por venir aquí y mostrarnos vuestra fe. Muy bien. También en este proceso de iniciación cristiana, los sacerdotes tienen una labor, una misión importante de acompañar a los catequistas por una parte y a los catecúmenos por otra, de tal manera que sean ellos los que orienten pues el proceso de iniciación cristiana en la comunidad y que a la vez pues puedan ir ayudando al crecimiento en cada una de esas personas. Nos acompaña también en esta noche don Rodolfo Londoño, que trabaja acompañando a personas adultas que se inician en la fe. Muy buenas tardes a todos. Qué bendición poder estar aquí y compartir con ustedes esta presentación de este itinerario de fe de catecumenado de adultos. Mi experiencia es sencilla. La primera, desde el ver, cuando nos enfrentamos como sacerdotes con este mundo en el que estamos, pues nos dimos cuenta que se dio un cambio de época y que vivimos en una época distinta, en palabras del Papa Francisco. Y este cambio de época trae consigo muchos movimientos culturales, sociales, históricos que nos hacen dar una respuesta distinta. Nos acostumbramos a vivir en un mundo en el que los principios y los valores cristianos estaban en la sociedad y se daban por sentados. En nuestra época de infancia lo vivimos así, pero ahora como sacerdotes enfrentamos un mundo que es post-cristiano, post-moderno y que dista mucho de lo que vivimos en nuestra infancia y que no es peor o mejor, simplemente es la realidad que tenemos que vivir y a la cual nosotros debemos enfrentar. Entonces, no la miramos con desazón o con desesperanza, sino todo lo contrario, con alegría y con gozo, y damos una respuesta ante esto. La iglesia es una realidad teándrica, tiene una dimensión inmutable, obviamente, porque eterna, porque es divina, pero tiene una dimensión humana, cultural, social, histórica que se mueve. Y lo primero que vemos es que tenemos una sociedad donde ya los valores y principios cristianos no son lo primero. Lo segundo, el fenómeno de la globalización, de la multiculturalidad. Vemos como la migración enriquece nuestra vida eclesial, pero también nos exige más. Y lo tercero, una sociedad digital un poco superficial que se impone la imagen,
que se impone el relato sobre otras cosas. Desde la perspectiva del juzgar, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? El testimonio es que tenemos que enfrentar esto dando un giro a la evangelización y la catequesis. La evangelización y la catequesis debe poner en el centro el querigma, deben poner en el centro la iniciación cristiana y deben poner en el centro una catequesis de índole catecumenal, donde haya procesos y donde haya un encuentro personal con Cristo. Antes lo dábamos por sentado, ahora hay que trabajarlo. Lo segundo es que hay que reiniciar el catecumenado adulto. Esto es una necesidad inminente donde vemos cada vez más nos están llegando gente como Gabriel, que adulta necesita conocer al Señor, necesita tener una experiencia y un proceso de edificación en la fe. Y ante esto debemos dar una respuesta, tal como lo pidió el Concilio Vaticano II. Y por último, desde el actuar, la experiencia, primero personal. Hace algunos años terminé mi carrera de abogado en Colombia y cuando empecé a litigar y a trabajar en el derecho, tenía un desazón y un vacío muy grande en el corazón y me di cuenta que no conocía a Dios, que a pesar de haber estudiado en colegios católicos, a pesar de haber tenido siempre una familia religiosa, no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y gracias a esta necesidad y a este vacío que tenía, empecé en esa búsqueda y con un proceso fuerte, querigmático, pude tener ese encuentro y darme cuenta de que necesitaba un proceso de conocimiento de la fe, de crecimiento. Y a partir de allí nació una vocación. Lo segundo, ya como párroco, primero llegué aquí como estudiante de evangelización y catequesis y ahora como párroco, encontré un montón de personas que estaban en la misma realidad que yo, un montón de paganos bautizados, pero con un deseo inminente de tener ese encuentro y tener ese proceso. Yo en la parroquia tengo un búlgaro que no habla nada de español y me toca hacerle traducción para poderle hacer el proceso de catequesis, bastante complicado, pero una experiencia lindísima. Tengo jóvenes inmigrantes latinoamericanos que no habían tenido un encuentro personal con el Señor y a partir de ese proceso han empezado a conocer a Dios y a hacer una catequesis catecumenal. Y tengo personas incluso que vienen de otras denominaciones, incluso evangélicas, que no habían realizado el bautismo, o personas que no habían, teniendo el bautismo, no habían terminado su proceso de iniciación cristiana en la confirmación o en la comunión. También personas que habiendo tenido los sacramentos de iniciación cristiana no tenían un proceso catecumenal y hay que darle respuesta a esto. Por último, la experiencia de la vicaría, personal en la parroquia, en la vicaría. Nos dimos cuenta que así como nosotros tenemos un grupo, 5 o 6 o 7, en este momento tenemos 25, pero bueno, iniciamos con más pocos, y otras parroquias tenían 2, tenían 3, y no se podía hacer un proceso completo porque habían dimensiones de la catequesis que quedaban cortas, la dimensión del comunitaria, la dimensión de la enseñanza en la oración, la dimensión de la misión, la dimensión de la formación en la vida cristiana, la celebración de misterio, la dimensión litúrgica. Todas estas dimensiones se podían vivir más si nos uníamos todos. Entonces iniciamos un proceso de catecumenado con la vicaría. En las parroquias se hace la formación, pero nos unimos una vez cada 3 meses y hacemos una celebración especial o un retiro. Iniciamos con el precatecumenado, el retiro querigmático, la presentación de los diferentes ritos que nos dice el RICA. Pero estábamos en mora y necesitábamos esto. Necesitábamos el catecismo de adultos para poder acompañar y llevar a las parroquias esta herramienta y así hacer procesos serios, procesuales que lleven al catecúmeno a un encuentro con el Señor y a una profundización en la fe. De verdad que estamos muy contentos de tener esta posibilidad ahora y agradecemos a la Conferencia Episcopal y a todos los que lo realizaron para poder seguir con nuestro proceso en la vicaría y en la parroquia y así seguir cimentando la evangelización y la catequesis con un índole verdaderamente catecumenal, querigmático y de iniciación cristiana. Pues bien, después de estos testimonios que acabamos de escuchar, queremos ahora acercarnos al texto que presentamos en esta noche, que es el documento de fe para la catequesis o el catecumenado de adultos. Saben ustedes que la Conferencia Episcopal completa con este catecismo de adultos pues ese itinerario de catecismos desde la infancia hasta
también los de adolescencia y por último de este texto que sale de la catequesis para los adultos. Sin duda que es un momento significativo, importante para todos nosotros y que quisiera pues comenzar tratando de advertir de una serie de realidades importantes que contiene este maravilloso documento de fe. Por una parte, ¿por qué ahora este nuevo catecismo? Si ya parece que disponemos de otros materiales, pues sin duda porque el mundo, la sociedad en la que estamos viviendo, pues ha cambiado. Las personas que viven cada día, pues tienen unas inquietudes, viven en un contexto social, cultural, incluso religioso, en la medida en que algunos se topan con él, diferente al que hace unas décadas se vivía. Y por lo tanto queremos ofrecerle este catecismo para ayudarles desde su lenguaje, su manera de comprender la realidad, para que adentrándose en él puedan encontrarse con el Señor y puedan hacer un proceso de iniciación a la fe. Y lógicamente, como os decía, en su propio lenguaje, en su manera concreta de vivir en este contexto en el que estamos con sus características propias y adecuadas. Es un catecismo para el hombre y para la mujer de hoy. Por otra parte, nos podríamos preguntar, ¿y quiénes son los destinatarios principales del mismo? ¿A quiénes vas destinado? Algo les ha advertido ya previamente, pero quisiera subrayar, por una parte, que los destinatarios son aquellos que desean y han solicitado a la Iglesia el bautismo, los que están haciendo el catecumenado para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el catecumenado bautismal, y que necesitan pues aquellas referencias fundamentales de la fe que les ayuden a hacer ese proceso interior que les ayude a la madurez de su propia realidad de fe, de su propia conversión y que culmine con el sacramento o los sacramentos de la iniciación cristiana. Al mismo tiempo, también este catecismo va destinado para aquellos que quieren revitalizar la fe. Por una parte, grupos de cristianos que necesitan consolidarse en la vida de fe y que participan en grupos de catequesis para adultos. Ellos ya están bautizados, pero son cristianos creyentes que se mueven en la realidad de la parroquia. Y después también, y aquí hacemos insistencia, para muchos que fueron bautizados de pequeños, pero o bien se alejaron de la fe, o bien mantuvieron una indiferencia y a través de algún acontecimiento existencial y vital, pues hizo posible que buscaran de nuevo al Señor y que quisieran interesarse por revitalizar su vida cristiana y volver a integrarse en la vida de la comunidad de aquellos que siguen a Cristo. Para todos ellos es nuestro catecismo y para todos ellos como un servicio a la propia iniciación cristiana de todos y de cada uno de ellos. Y es un catecismo para una nueva catequesis, una catequesis que tiene que ser más experiencial, dejar de que sea una catequesis meramente doctrinal que hace la transmisión de unos conocimientos y ya está, sino una catequesis que posibilita desde el encuentro con Cristo a ir dando pasos en el acompañamiento por parte del catequista y de toda la Iglesia para que esa persona se consolide en su propia fe, la madure y aprenda en definitiva a ser cristiano. Ese es el horizonte, el objetivo que estamos pretendiendo realmente a través de este catecismo. Y
quisiera culminar también cómo es el recorrido del ritual de iniciación cristiana de adulto, el llamado el Rica, que es el que de una manera pastoral y catequética nos va indicando el camino que tiene que seguir un adulto para llegar a la fe, pues vamos a seguirlo, lo seguimos a través del texto del catecismo. Seguimos las diferentes etapas, los diferentes momentos que el Rica nos propone. Y es como un servicio para seguir ese itinerario y ese camino, con las diferentes etapas: precatecumenado, catecumenado, tiempo de iluminación y purificación y tiempo de la mistagogía. Por eso estarán íntimamente relacionados el catecismo con la guía, porque la guía es parte también de dar vida a ese catecismo a través de unas indicaciones para la catequesis y, como no, las celebraciones que le acompañan, que son otra columna donde se asienta ese crecimiento en la fe de aquellos que hacen este itinerario cristiano. Pues bien, vamos ahora a presentar el catecismo en sí, después de haber descrito estas claves que les acabo de decir, y que la hermana María Granados, que ha sido parte también de esta comisión que hicimos entre varias personas, Francisco Torres, un sacerdote de Plasencia que colaboró, María Eugenia Gómez, y formábamos este equipo que presentamos para los obispos el texto, que ellos mismos lo adecuaron, lo purificaron y lo aprobaron en la asamblea plenaria de noviembre del año 2022. Paso a la hermana María que nos describa un poco el texto del catecismo. Bueno, pues como ha dicho Paco, vamos a adentrarnos ya propiamente en el documento de fe, ¿no? En el libro editado del catecismo, que, como bien nos ha indicado, ¿no? Procede del Rica. Entonces, la estructura que tiene el catecismo son las 4 partes del Rica: precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación y mistagogía. En cada una de estas partes nos vamos a encontrar distinto número de temas, ¿vale? Según el recorrido que se plantea en cada una de estas etapas. La primera etapa, la etapa del precatecumenado. Además, también los colores están estudiados para que nos puedan transmitir lo que queremos decir en esta etapa. La etapa del precatecumenado es de color verde. ¿Por qué? Porque es el color de la esperanza. Es el color en el que la esperanza de que esa primera chispa que ha surgido en el corazón de la persona que solicita, que acude a la iglesia pidiendo los sacramentos, pues pueda ir creciendo y pueda ir forjándose poco a poco, ¿no? Entonces, en esta etapa que da pie, ¿no?, a ese primer contacto, a ese primer acompañamiento, a ese, ¿no?, el catequista, el acompañante tiene que ser muy sensible a ir de la mano y descubriendo cómo Dios está llamando a esta persona para ese encuentro más personal con Él, para ese proceso de conversión, tanto de las personas no bautizadas como de aquellos adultos que, bueno, pues han tenido un momento de encuentro con Dios por alguno de los métodos, ¿no?, que son tan conocidos hoy en España. Puede ser por retiros Emaús, puede ser por Alfa, puede ser por cursillos de cristiandad. El caso es que esta persona, o sencillamente, ¿no?, que esta también es una llamada a los padres que están haciendo sus hijos el proceso de catequesis, y puede surgir en ellos el deseo de volver a la vida cristiana. Pues para esas personas estos primeros temas son básicos y fundamentales para ir acompañando ese despertar. De aquí se pasa a la siguiente etapa por un rito, el rito de admisión al catecumenado. En ese que tiene que haber un discernimiento, tiene que haber un acompañamiento para que la persona dé el paso, y una vez que da ese paso continuamos con el proceso, con la etapa del catecumenado. El catecumenado tiene el color marrón. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que se va cimentando la vida cristiana, ¿no? Es un proceso bastante más largo en el tiempo, bastante más largo en los temas que nos vamos a encontrar. Vamos a ir desarrollando el credo, vamos a ir desarrollando los mandamientos, un poquito nos vamos a acercar a los sacramentos y también al tema de la oración, que, como saben, son los 4 pilares en los que se basa el catecismo de la Iglesia Católica. Color marrón también porque estamos en las manos del alfarero, ¿no? Yo creo que es una imagen muy bonita que nos puede ayudar a entender cómo Dios va forjando, va trabajando la persona para ir haciendo ese proceso espiritual, ese proceso de conversión, ese proceso de encuentro
con Él cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues esta etapa del catecumenado, en la que también vamos a tener un rito que nos da paso a la etapa de purificación e iluminación. Aquí ya estamos hablando de la cuaresma propia, o la cuaresma previa, perdón, a la Pascua, de la vigilia pascual, en la que el catecúmeno va a recibir los sacramentos de iniciación cristiana. El catecismo, que tiene 49 temas, por cierto, no sé si lo hemos llegado a decir, tiene 49 temas, pues en este itinerario normalmente esta es en la primer domingo de Cuaresma, cuando haremos el rito de elección e inscripción del nombre, que es lo que da paso a esta etapa de purificación e iluminación. Es un tiempo especialmente espiritual, ¿no? El color morado, bueno, pues bien sabemos, ¿no?, que el color litúrgico para el tiempo de preparación, para el tiempo de penitencia, ¿no?, es el morado en Adviento, que ahora estamos a puntito, en Cuaresma. Entonces, de ahí el color morado, y sobre todo eso, ¿no?, es una etapa especialmente espiritual. Ahí se hacen los escrutinios, también están planteadas las entregas. Es verdad que, como saben, ¿no?, el RICA ofrece la posibilidad de que a lo largo del proceso catecumenal se puedan hacer las entregas del Padre Nuestro y del Credo, pero también este tiempo de purificación e iluminación es un tiempo específico también para hacer estas entregas, ¿no? Y sobre todo los 3 escrutinios y eso, ¿no? Los temas del catecismo están vinculados a los 3 escrutinios. Es decir, lo que se quiere es una catequesis espiritual para ir afianzando y cimentando esto que ha sido elegido. De hecho, ya cambiamos de nombre, ¿no? Ya no es catecúmeno, sino elegido, porque ha sido elegido para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces ya entramos, una vez que se han recibido, ¿no?, la celebración es en la vigilia pascual, la recepción de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, y damos paso a la etapa de la mistagogía, que se propone como un itinerario de temas en los que ya vamos gustando la recepción de los sacramentos, es decir, ya ir saboreando. Entonces, todo lo que nos encontramos en esta etapa son temas vinculados a los sacramentos para ir gustando, ir saboreando, ir profundizando, ir tomando como una conciencia más plena de lo que hemos recibido, de lo que por medio de la Iglesia Dios nos ha regalado. Y culmina con 2 temas donde ya, ¿no?, esto, si estuviera aquí don José Rico, él dice, ¿no?, que un proceso de iniciación cristiana culmina cuando surge la llamada vocacional, ¿no? ¿Y Dios qué quiere de mí?, ¿no? Entonces, nosotros en este itinerario también se plantean como 2 temas finales en esa clave vocacional, ¿no? ¿Y Dios qué quiere de mí? ¿Qué servicio a la Iglesia, después de haber recibido tanto de ella, a qué me invita, ¿no? ¿Cuál puede ser mi servicio? Sobre todo, la llamada a la santidad, ¿no? Entonces también presentamos un último tema con esa llamada a la santidad que todos hemos recibido y que estamos en proceso, ¿no?, desde este camino. Bueno, no me voy a entretener en los temas, ¿vale? Luego, eso, yo sé que estáis todos deseando tener el catecismo en vuestras manos. Sintiéndolo mucho, no disponemos más que de estos 2 ejemplares que tenemos aquí, pero luego os vamos a dejar, ¿vale? Luego os lo dejamos que lo toquéis, ¿vale? Pero bueno, eso, tenemos el guión, el sumario de los temas y eso, ¿no? Os voy a explicar también cómo está estructurado cada uno de los temas del catecismo, ¿no? Cómo están pensados. Bueno, lo primero que nos encontramos en el catecismo, aparte de la aprobación de la Santa Sede, ¿no?, que como si no tenemos catecismo, aparte de eso, hay una presentación por parte del obispo presidente, don José Rico, donde nos explica un poquito, ¿no?, cuál ha sido el itinerario y cómo se ha pensado y elaborado este catecismo. Ya nos encontramos con una parte que a mí me parece preciosa porque ciertamente es la puerta, ¿no?, y es la narración de la historia de la salvación, que está sacada del catecismo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. No sé si recuerdan, los que en algún momento han tenido en sus manos este catecismo, que es preciosa porque eso, es una historia de la salvación engranando distintos pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces se va haciendo de una manera preciosa, de una manera narrativa, toda la historia de la salvación, desde el inicio hasta la Iglesia, ¿no?, hasta surgir la Iglesia. Entonces, lo primero que nos encontramos en el catecismo es esa narración de la historia de la salvación, porque esa historia de salvación que Dios escribió con el pueblo de Israel, la está escribiendo hoy conmigo, la está escribiendo hoy con Jennifer en su proceso catecumenal.
Y después ya pasamos a cada uno de los temas. En los temas nos vamos a encontrar estos 5 iconos, ¿no? Paso a presentaros una portada cada tema tiene 4 páginas, ¿vale? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es una obra de arte, normalmente pintura, en este primer momento del tema, y un texto en el lateral que suele ser pues un santo padre o algún escritor espiritual o algún santo y el título del tema. Está estudiado cómo relacionar esa imagen con ese título, con ese texto del lateral, ¿vale? Porque es lo primero que se encuentra el catecúmeno, el catequizando es lo primero que se encuentra, ¿no? Entonces hay una estrecha relación entre la imagen, el título y el texto lateral. Y después nos encontramos lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? El texto bíblico es verdad que en todos los catecismos la palabra de Dios está presente, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero es verdad que en este catecismo hemos querido marcar, ¿no? y señalizar y poner como de base, la base es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escogida para que ilumine realmente ese tema que se va a desarrollar y esa vida del catecúmeno, del catequizando, que se va trabajando, ¿no? Entonces, siempre la palabra de Dios va a ocupar un lugar principal y va a ser la fuente inspiradora del tema que se va a desarrollar. Después, el siguiente apartado que nos vamos a encontrar es para iluminar la vida. En este apartado, que intenta ser como muy sencillo en el lenguaje, pero quiere provocar este tema para mí hoy. Es decir, nos hemos esforzado en que tuviese un lenguaje accesible para hoy. Entonces, el tema de preguntas, el tema de referencias a lo que yo puedo estar viviendo hoy, porque bueno, mi experiencia es que a veces cuando transmitimos el tema, ¿no? A veces hacemos preguntas que el catecúmeno, que el catequizando no se está haciendo. Entonces, él no necesita una respuesta para una pregunta que no se está haciendo. Lo que intentamos con este apartado es despertar, suscitar esas preguntas que realmente están en su corazón, pero que necesitamos, pues a lo mejor, despejar un poquito el ambiente para que surjan, ¿no? Y esas preguntas van a ser iluminadas en el tema que se va a desarrollar, ¿vale? Y si no se encuentra respuesta en el primer tema, bueno, pues luego tenemos el segundo, el tercero. No hemos dicho que el catecismo tiene 49 temas, por cierto, ¿vale? Entonces, 49 temas para ir haciendo este proceso y responder a esas preguntas que van surgiendo, que están en el corazón y que a lo mejor uno no es consciente. El tercer apartado que nos vamos a encontrar ya es la fe de los cristianos. Este es el apartado doctrinal, ¿no? Está siempre fundamentado en el catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio. De hecho, en el lateral nos vamos a encontrar a qué números del catecismo hace referencia, a qué números del compendio y también como pequeñas preguntas, respuestas de a lo mejor términos que pueden surgir la duda, ¿no? Y entonces, bueno, pues de manera sencilla intentamos dar respuesta a esas expresiones, ¿no? A esos términos que necesitamos encontrar el lenguaje de la fe para dar respuesta a ello. La fe de los cristianos es el apartado como más largo, ¿no? El que ocupa más espacio, ¿no? También ocupa la segunda página y después ya nos encontramos en la cuarta página dos apartados muy interesantes, ¿no? El primer apartado es la expresión de fe, en el que desde la liturgia, desde la oración y desde la clave de la vida cristiana hacemos, a la luz del tema que hemos ido trabajando, que hemos ido profundizando, bueno, pues 3 elementos que nos pueden ayudar a desarrollar el tema o a que después el catecúmeno, el catequizando en casa, pueda volver al catecismo y pueda hacer esa oración, pueda servirse de esa oración litúrgica que se ofrece y sobre todo porque ahí aparece ya el compromiso de vida. Es decir, ahí ya vamos marcando cómo ir forjando también, ¿no? Que no se quede solo en doctrina, por supuesto. La dimensión celebrativa está muy presente, pero también, por supuesto, tiene que estar esa dimensión de vida, ¿no? Entonces, ahí ya vamos marcando en ese apartado pequeñas pistas, ¿no? De cómo ir forjando en nuestra vida también todo lo que estamos desarrollando en el tema. Y por último, tenemos el apartado de la fe hecha cultura. Este catecismo hemos querido
que haya una estrecha, ¿no? También por los destinatarios, son adultos, ¿no? Entonces necesitamos vincular cultura y fe, ¿no? Y ahora, bueno, pues tendremos una pequeña exposición sobre este tema, ¿no? Que nosotros hemos tenido como mucha inquietud en que aparezca, y entonces siempre nos vamos a encontrar en este último apartado o bien una obra de arte que puede ser escultura, pintura, arquitectura o la obra que Dios ha hecho en algún santo, ¿no? Como es este tema en el que nos aparece San Pablo de Foucault, ¿no? Bueno, pues la obra de Dios en este santo y siempre algún texto o bien eso, de la referencia de algún santo o alguna obra literaria, ¿no? Tenemos a Lope de Vega, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vinculado al tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, cada tema está así plasmado. Todos los temas, los 49 temas, tienen los 4 apartados y vamos así desgranando poco a poco todo el itinerario. Así los 49 temas. Y después, eso, ¿no? Como ha dicho Paco, junto al catecismo se ha tenido mucho empeño, ¿no? Desde el primer momento, don José Rico, los obispos de la comisión, que saliese el catecismo con la guía y que saliese con la carpeta de celebraciones, porque son un kit, ¿vale? El kit completo es... Vale, gracias. Entonces, ¿cómo está pensada la guía? ¿No? Bueno, pues yo creo que ya su nombre nos dice cómo está pensada la guía, porque es una guía para acompañar el proceso catecumenal. A ver, que lo lea bien. Guía para acompañar el proceso catecumenal con el catecismo Buscad al Señor. Guía para acompañar el proceso catecumenal. La guía quiere ser la mano del catequista, es verdad, ¿no? Toda catequesis necesita un instrumento, pero el principal es el catequista, ¿no? Pues la guía lo que quiere es ir de la mano del catequista, ayudándole a entender cómo está marcado este itinerario catecumenal, cómo acompañar a este catecúmeno o a este catequizando en su proceso de fe, en su proceso de conversión, en su proceso de encuentro con Dios por medio de los sacramentos o redescubrir los sacramentos que ya había recibido. Entonces, bueno, la guía tiene una presentación general del RICA, ¿no? A la hora de entender bien cuál es este proceso, y tiene también una introducción a cada una de las etapas, ¿vale? Para entender bien en qué momento estamos, ¿no? Un catequista, un acompañante de adultos, bueno, en la etapa precatecumenal, ¿dónde están los adultos? ¿En qué momento están? ¿O en qué momento están los catequizandos que acuden por primera vez a revitalizar su vida cristiana? Y también hasta dónde tenemos que llegar. Es decir, a la hora de pasar a admitir al rito de admisión al catecumenado, bueno, ¿qué claves tengo yo que tener de discernimiento para saber si esta persona la tengo que animar a que dé el paso o tenemos que prolongar un poquito en el tiempo para ir profundizando? Es decir, nos va dando las claves cada introducción de las etapas a, bueno, dónde estamos y dónde tenemos que llegar, ¿no? Y también nos marca las celebraciones que se van a encontrar en esa etapa. Y después, cada tema tiene 4 partes, también de una manera muy sencilla. Objetivos, ¿vale? Como es obvio, unos objetivos que nos marcan un poquito cuál es qué queremos con este tema. El siguiente apartado es contenidos, y en los contenidos nos vamos a encontrar, bueno, pues la referencia a la obra de arte, a la obra literaria, a los números del catecismo y del compendio en el que ese tema nos hemos apoyado, y una parte que son los códigos QR, que yo creo que le dan una dimensión de apertura al catecismo, ¿no? No nos quedamos en el papel, sino que nos abre una puerta a encontrar más recursos, a seguir buscando otros elementos que nos puedan ayudar a hacer este proceso de acompañamiento en el proceso de fe de este adulto que el Señor nos ha confiado, ¿no? Entonces, la guía está acompañada de esos códigos. A veces lo que nos ofrece es, pues, por ejemplo, la obra de arte. Oye, pues, si hemos escogido un detalle, pues el poderlo ver en amplio. También en la elaboración del catecismo, la Fundación Edades del Hombre nos han apoyado también y nos han sugerido alguna de las obras. Ellos han hecho comentario de alguna de esas obras de arte que nosotros hemos puesto en el catecismo. Entonces, ese comentario, otro comentario a veces de los museos de donde hemos sacado la obra de arte, es decir, como una riqueza en ese sentido. También a los textos del magisterio en el que hacemos
hacemos referencia al tema, pues poderlo tener completo. Es decir, si mencionamos algún número de alguna de las cartas del Papa Francisco, bueno, pues el código QR te abre a que tengas toda la carta completa y el catequista, sobre todo, sea un recurso para que el catequista pueda formarse, pueda profundizar y pueda encontrar más elementos que le ayuden a prepararse mejor el tema. Y después ya nos encontramos con el apartado preparación del tema para el catequista. En ese apartado es un tú a tú con el catequista, es como si fuera un tutorial, pero que vas leyendo y te va preparando, te va ayudando a entender eso, ¿por qué esa obra de arte? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese texto del lateral? Ah, pues esta es la relación que tiene. ¿Por qué este texto bíblico, no? Hemos dicho que es fundamental. Intentamos en cada tema de la guía ayudar a gustar el texto bíblico, a entender su sentido más profundo, para que después, a la hora de transmitirlo en el desarrollo del tema con el catequizando o catequista o catecúmeno, pues el catequista sepa por qué, ¿no? Y pueda gustarlo previamente. Así vamos desarrollando, es decir, intentando, no lo decimos todo, por supuesto, porque entonces saldría una guía enorme, pero sí que dar unas claves en las que encontrar el catequista esos recursos para entender bien cómo está pensado el tema y qué es lo que tiene que transmitir al destinatario. Y después un último paso, que se titula Paso a paso, en posible paso a paso en el desarrollo del encuentro con el destinatario, porque eso es un posible paso a paso. Es decir, no decimos, oye, tienes que hacer esto, sino, querido catequista, querido acompañante, aquí tienes unos pasos y te indicamos cómo puede ser. Es decir, empieza invocando al Espíritu Santo, puedes utilizar esta oración o esta otra, te ofrecemos un código QR con una canción que en este tema viene bien, pues ahí tienes. Después te proponemos que puedas hacer, pues visionar la imagen con el título. Es decir, vamos dando ese posible paso a paso para que el catequista le facilitemos en lo más posible el ir profundizando, ir haciendo este camino en los destinatarios, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí está pensada cada parte de la guía. Y por último, la carpeta de celebraciones, bueno, pues lo que hace es recoger las celebraciones que nos propone el RICA, por un lado, y por otro lado, para aquellas personas que están haciendo un proceso de revitalización de la vida cristiana, que lo que desean es eso, pues han descubierto bien, porque ¿no? hay muchas familias que a veces con el tema de la catequesis de los niños, ¿no? Pues en ellos surge el decir, ¿qué pasó con aquello que viví cuando era niño? ¿No? Entonces, bueno, pues para esos adultos, algunos que quieren recibir el sacramento de la confirmación o la primera comunión, que no la han recibido, es decir, para estos destinatarios hay unas celebraciones paralelas. Entonces, por ejemplo, el rito de admisión al catecumenado según el RICA y el rito de presentación a la comunidad parroquial de estos adultos que están empezando un proceso de revitalización de la vida cristiana. La entrega del Padre Nuestro, pues para los que son catecúmenos o para los que ya han hecho, pero están haciendo este itinerario, ¿no? Entonces presentamos las celebraciones en estas dos claves, menos las que son propias y específicas del catecumenado, como son los escrutinios, ¿vale? En ese caso, pues solo pensados en los que están haciendo ese proceso para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y también nos dice el RICA que en la etapa catecumenal es muy importante el contacto, el saborear, el gustar la palabra. Entonces ofrecemos 4 celebraciones de la palabra para ir gustando, ¿no? También esto, bueno, ofrecemos 4, pero oye, que en mi itinerario yo planteo que sobre este texto de la palabra de Dios podemos ofrecer, bueno, pues ahí está un esquema muy sencillo, un esquema fácil de seguir que nos puede ayudar. Entonces, ahí lo tenemos todo en la carpeta de celebraciones. Así que, no sé si dará eco, pero el catecismo, la guía y la carpeta de celebraciones es un kit completo que estamos muy gozosos de poderos presentar para dar respuesta en este momento. Pues estas son las tripas del catecismo, de cada uno de los temas y, bueno, un acercamiento, ¿no? Ya cuando creo que en torno a 10 días podamos adquirirlo en las diferentes librerías, pues iremos conociéndolo un poco más
a primera mano cada uno de nosotros, ¿no? Sí que hemos subrayado como un aspecto importante el hecho de ese diálogo entre la fe y la cultura en el catecismo. Las imágenes que aparecen, las obras de arte, todo está orientado a iluminar el contenido de la fe que transmitimos en la catequesis, ¿vale? Entonces queremos puntualizar como un elemento importante, hay otros más también en el catecismo, este diálogo entre la fe y la cultura. Y le hemos pedido a Pablo del Clos, que es el director de la Subcomisión de Patrimonio de la Conferencia Episcopal, que nos asesore en algunas obras de arte, lo ha hecho, y le hemos pedido que también hoy pues, pueda ayudarnos a comprender esta realidad a los que estamos aquí presentes y a los que nos siguen pues a través de la red. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a participar. Y bueno, lo que quiero presentar es la importancia de la imagen, del icono en la vida de la Iglesia, en la evangelización, en la catequesis, el diálogo entre fe y cultura. Vamos a ver un poco cómo el hombre, desde que es hombre, precisamente es hombre por estar abierto a la trascendencia, por tener conciencia que hay una realidad sobrenatural que trasciende todo aquello que ve y palpa con sus 5 sentidos materiales. Él es consciente que las fuerzas sobrenaturales pueden ser al principio personales o impersonales, lo que sea, y necesita de una forma u otra plasmarlas para que sean más tangibles, más visibles. Una representación rupestre no es tan tardía, pero para que nos hagamos la idea cómo el hombre ha necesitado materializar un poco aquello que sabe que existe, pero que no lo ve. Pero en la historia del arte ha habido 2 formas básicas de representar lo divino. El prototipo de la primera de ellas es el arte egipcio. Como veis, son figuras muy características, son figuras planas, sin volumen. El volumen lo marca la sombra de un astro que se mueve y marca el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Tienen los ojos muy grandes, están viendo a Dios cara a cara, la boca pequeña, cerrada, las orejas muy marcadas, todos la misma edad, la eterna juventud. Es una forma quizás la más habitual en todas las culturas de representar lo divino, el más allá. Aquí vemos una escultura mesopotámica, un relieve, se ve que es de otra cultura, pero tiene las mismas características. La segunda forma de representar lo divino a lo largo de la historia ha sido la cultura grecorromana. Son imágenes absolutamente distintas, son mucho más dinámicas, mucho más expresivas y mucho más quizás hermosas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? La cultura grecorromana se basa en la filosofía platónica. Para Platón, el mundo real es el mundo de las ideas. Este mundo en el que vivimos nosotros es un reflejo de ese mundo de las ideas, ese mundo de los dioses. ¿Cómo son los dioses? Son como nosotros, pero elevados a la enésima potencia en belleza y perfección. Es más, estos dioses van a narrar todas esas historias que ocurren en el Olimpo, todos esos mitos de que se lían, se pelean los unos y los otros. Vemos, por tanto, que hay 2 formas de representar lo divino. Una más estática, más contemplativa, y otra más dinámica y más narrativa. Esto es muy importante. ¿Qué ocurre con las religiones monoteístas? Está claro que hay una prohibición expresa en el Antiguo Testamento de no representar lo divino, porque sería una forma de manipularlo. Sería una forma de limitar, porque una imagen tiene su principio y su fin, y Dios es infinito. Vemos cómo esto es una sinagoga, hay horror vacui, pero sin embargo no hay representaciones de Yahvé, y en una mezquita hay horror vacui, pero tampoco hay representaciones de Alá. ¿Por qué el cristianismo tenemos representación de lo divino? Hay una inflación inmensa de imágenes por todos lados. La primera razón es la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho visible, el que era invisible ahora es visible. Es más, Jesucristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con lo cual también podemos representar al Padre Eterno. La segunda razón, muy importante, es una crisis iconoclasta que hubo en el siglo V. Los iconoclastas son los que rechazan el uso de las imágenes por considerarlas idolatría.
el obispo Sereno de Marsella destruye todos los iconos de su diócesis. Es entonces cuando el Papa Gregorio Magno le escribe una carta diciendo: me parece estupendo que luches contra la idolatría, pero las imágenes son la Biblia de los pobres. Lo que los iletrados no entienden leyendo, lo comprenden con las imágenes. Hay otra crisis iconoclasta en el siglo VIII y IX que se soluciona con el Segundo Concilio de Nicea. El gran teólogo va a ser San Juan Damasceno. En Constantinopla, el emperador León, hay una batalla política entre los patriarcas y los monasterios, entre los teólogos y la cultura popular, por decirlo de alguna manera. Se destruyen los iconos de Constantinopla, se convoca un concilio y el gran teólogo es San Juan Damasceno, que dice lo siguiente: yo cuando estoy cansado de tanta teología, de tanto leer, de tanta sabiduría, contemplo un icono y el icono me hace trascender aquello que estoy viendo. De hecho, los iconos, por ejemplo, aquí vemos que viene en griego San Juan Damasceno. ¿Por qué viene el nombre? Para que no nos quedemos con la imagen, sino que trascendamos al prototipo. Vemos, por tanto, dos tipos de imágenes, una más estática, más trascendente, y otra más dinámica, más narrativa. Y vemos dos funciones de la imagen, una más catequizadora, que se ajustaría más a ese estilo narrativo del arte grecorromano, y una más contemplativa, que se centraría más en la idea de los iconos. No son químicamente puros. El arte más figurativo, más movido, también es contemplativo. Vemos, por tanto, un sentido narrativo. Estas imágenes de estilo bizantino, pero son occidentales, son de Sicilia, de mosaicos de la Catedral de Monreale. Vemos como Dios Padre, con la cara de Jesucristo, que me ha visto a mí, ha visto el Padre, está creando el mundo, ha creado el hombre, el pecado de nuestros primeros padres, la expulsión del paraíso, la primera generación matándose entre sí. Un poco para explicar el problema del mal en el mundo. Vemos cómo el arte nos ayuda a entender un poco más aquello que la Biblia nos explica y que lo sintetiza muy bien la teología. Hay un sentido más contemplativo que nos ayuda a la oración. Esto es un ábside donde vemos a Jesucristo en majestad, bendiciendo el mundo y bueno, tenemos una iglesia para rezar delante de él. Una imagen pues de ese estilo más estático, podría parecer una imagen egipcia o, no sé si conocéis el Pater Sigudea, sumerio. Es el mismo esquema, pero diferente tema. ¿Cómo ha evolucionado el estilo artístico en Europa? En Occidente las primeras representaciones son anicónicas, poco a poco van cogiendo el propio estilo romano. Recordemos que el cristianismo nace en Palestina, pero se desarrolla en Roma y va a coger las características propias de Roma con el arte romano muy narrativo, que como decíamos se basa en esta cultura romana. En el siglo IV, Roma entra en una crisis ideológica brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Este es el emperador Constantino. Constantino el Grande, el que funda Constantinopla, el momento de máximo esplendor y extensión del Imperio Romano, y fijaros qué imagen tan burda de su rostro, un retrato del gran emperador. La religión romana no es capaz de dar respuesta a los grandes interrogantes del hombre. El por qué sufrimos, por qué morimos, qué estamos haciendo en este mundo. Y el arte romano se dan cuenta que no es capaz de expresar bien la trascendencia. Y van a coger un arte subantiguo de una cultura latente, popular, que viene del arte egipcio, para esas primeras características expresar mejor lo divino. ¿Qué va a ocurrir? Que durante la segunda parte de la época paleocristiana y en Occidente, toda la época románica, se va a inspirar en ese arte antiguo. Lo que decía antes, una imagen románica y el Pater Sigudea estilísticamente son prácticamente iguales. Vemos un frontal de altar románico español y vemos que estilísticamente las características son muy semejantes. Y lo mismo ocurre con el arte bizantino o con el arte románico europeo. Por tanto, en el arte oriental se van a quedar más en ese arte estático, de quieto y extático, que nos permite trascender más a lo divino. Vemos la realidad desde el punto de vista de Dios, y el arte occidental va a ser más narrativo, más dramático, más expresivo, y va a ser más apropiado para la catequesis. El valor del símbolo.
El arte es un lenguaje simbólico. Toda cultura, toda fe genera una cultura y cada cultura genera diferentes formas de expresarse. Una de ellas es más científica, podríamos llamarla teología, y otra es más simbólica, podríamos llamarle arte. Yo os estoy hablando de una forma más positiva, más científica. Lo que estoy diciendo, espero que os entre por los oídos, que me estéis escuchando, que lo rumiéis un poco en la cabeza y lo entendáis. Pero el símbolo entra por los 5 sentidos y no se rumia en la cabeza, sino que te baja el corazón y te posiciona. Te hace vibrar y vivir aquello que has entendido. Aquí don Francisco es un predicador estupendo. Las predicaciones que hace del Viernes Santo y de la Pasión de Cristo son alucinantes, pero donde la gente vibra, siente, se le pone la carne de gallina y se emociona son con las imágenes, con los olores, hasta con los sabores de las torrijas de la Semana Santa, con las saetas. Es donde la gente realmente se posiciona y vibra. Por eso es muy importante la imagen dentro del cristianismo. Es completamente complementaria al texto escrito, a la teología. La experiencia estética no es una experiencia simplemente decir me gusta o no me gusta. Quizás en el arte contemporáneo sí, porque es un arte muy endógeno, muy subjetivo. Pero el arte tradicional nuestro hay que entenderlo, hay que explicarlo. No podemos decir que esta imagen, la de la portada, que es la que vamos a ver, pues oye, qué bonita es, qué bien pintada es. Es que la experiencia estética no simplemente es un gusto sensorial, sino también es un gusto intelectual en la medida en que lo entendemos. Y no hay mucho tiempo para explicarlo. Pero bueno, más o menos. Hay que entender el contexto en el que está realizada esta obra. Esta obra es del 1628, el momento es posttridentino en el que la Iglesia Católica está luchando por defender sus dogmas. Lo va a hacer a través de los grandes teólogos y lo va a hacer también a través de la expresión artística. Esta obra está realizada por Domenico Zampieri, el dominiquino. Está en Sant'Andrea della Valle, San Andrés del Valle, en la avenida del Corso Vittorio Emanuele en Roma. Es muy importante San Andrés de la Valle y está situada en la bóveda del presbiterio. No sé si se ve bien y si no la imagináis. ¿Por qué digo que es muy importante San Andrés de la Valle? Porque, ahí no sé si se ve un poco más. Vamos a retroceder. Porque el gran protagonista de esta escena no es ni Jesucristo ni San Juan Bautista, es San Andrés. Porque en el presbiterio se está explicando la vida de San Andrés. Comienza con esta representación y termina en el ábside con el martirio de San Andrés. Aquí vemos una representación muy barroca, muy agitada, muy movida, con una diagonal que la marca el brazo de San Juan Bautista, muy marcada, propia de la composición barroca. Es una pintura al fresco, una técnica dificilísima y sobre todo pintando en un techo, en una cubierta. Vemos como San Juan Bautista está señalando al Cordero de Dios, vemos un cordero simbólico a los pies de San Juan Bautista, vemos un río que cruza en aspa en relación a el brazo de San Juan Bautista y vemos dos personajes que los podemos identificar como San Andrés y su hermano San Pedro. Hace alusión no a un episodio, a unos versículos de San Juan en el Evangelio, sino que mezcla varios episodios. Por un lado, ese episodio en que San Juan a dos discípulos, a San Andrés y otro que no menciona el nombre, está indicando a Jesucristo como el Cordero de Dios, ese Cordero manso, recordemos a Isaías, que nos va a quitar el pecado del mundo, que nos va a redimir. Y luego hay otra escena posterior en la que San Andrés va donde su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Salvador. Se identifica que San Pedro por el aspecto, la barba blanca y por la túnica naranja que simboliza el pecado y la conversión. Vemos un río que cae, el río Jordán, como sabemos. Vemos al lado del río vida abundante en el bautismo, Jesucristo que pasa, un ángel en unas nubes revueltas que amenazan lluvia, esa lluvia que trae nueva vida, y vemos a la derecha un alma desnuda
una persona desnuda que puede representar un alma que está a punto de limpiarse y bañarse en este río Jordán para recibir el bautismo. Vemos, por tanto, en este contexto del Concilio de Trento, la presencia de los sacramentos, el bautismo, la presencia de la Eucaristía, el Cordero que va a ser sacrificado, la presencia de la intercesión de los santos, uno hablando con el otro. Vemos también, sobre todo, la importancia del catequista, que en este momento el que ha conocido a Jesucristo es San Andrés, que le comunica la buena nueva a San Pedro, y no sabemos qué va a ser de estos dos catecúmenos recientes. A lo mejor estamos anunciando el Evangelio a alguien que va a ser el día de mañana un gran santo, conocido en la historia universal, como ha ocurrido con San Pedro, con el príncipe de los apóstoles. Y podríamos decir más cosas, pero ya me estoy en el tiempo, me va a pegar en el momento esto. Iba a terminar con otra imagen del catecismo, que es de mi parroquia. En la visión de San Juan en el Apocalipsis, capítulo 4 y 5, cuando ve al Cordero de Dios, ve a un anciano en el centro del cielo con un libro con los 7 sellos, se lamentan porque nadie puede abrir ese libro de la vida, los 24 ancianos, 12 más 12, lo antiguo y lo nuevo, se lamentan, aparece el Cordero degollado, vivo y muerto a la vez, Jesucristo en la eternidad, que coge el libro, inicia la redención de los hombres. Los 24 lanzan sus coronas y con sus liras empiezan a entonar todos estos himnos eucarísticos, y es la liturgia eterna del cielo. Jesucristo eternamente muriendo y resucitando por nosotros, a la vez que el tetramorfo, los 4 evangelistas, lo están contemplando y nos lo están diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues aquí dejamos nuestro catecismo, la presentación del mismo, y desde la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado queremos dar ese impulso y queremos que todo esto llegue a los catequizandos, a los catecúmenos, a los catequistas, a los sacerdotes, y que pueda ser un instrumento realmente de evangelización que posibilite la renovación de nuestras comunidades cristianas con la incorporación de nuevos discípulos de Cristo, y que ese ardor evangelizador y misionero que debe hacerse presente en cada uno de los cristianos, pues pueda, a través de este instrumento, acompañado de la guía y de la carpeta de celebraciones, contribuir y ayudar a ese objetivo, esa meta que todos tenemos. Así que de verdad que estamos contentos de este catecismo, de este texto, y esperamos que produzca muchos frutos en la Iglesia de España y en todos los lugares donde se pueda utilizar. Agradeceros de verdad a todos los presentes y también a los que nos seguís a través de los medios técnicos, y quisiera concluir agradeciendo pues al equipo que hemos trabajado para presentarle a los obispos este texto del catecismo, pues su trabajo, que no es poco, que no ha sido poco, y que realmente pues ha habido mucho que hacer ahí en el medio, y no quisiera terminar esta presentación del catecismo sin agradecerle a este equipo, que hemos sido 4, pues el trabajo en equipo, en conjunto, que hemos llevado adelante y que es el que presentamos después de todo lo que los obispos han ido acogiendo y modificando, como no puede ser de otra manera. Buenas noches y muchas gracias.